Latinoamérica, como les habíamos adelantado en la apertura del programa. Hoy tenemos la suerte de contar con la palabra de Sacha Llorenti, que, bueno, es un intelectual y un dirigente boliviano que ha ocupado diversos cargos en el gobierno de Evo Morales y ha sido representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas. Muy buenos días, Sacha, ¿cómo te va? Muy buenos días, un verdadero gusto y privilegio estar con ustedes. Me pongo a sus Bueno, órdenes. muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, no justamente queríamos dedicarle el programa a Bolivia para poder conocer un poco cómo está toda la situación desde alguien que fue protagonista y que es protagonista de todos los procesos y las luchas populares que se dan en nuestro país hermano. Así que, en principio, lo que queríamos consultarte, lo que queríamos conversar es justamente de la situación electoral, ¿no? En Bolivia. Las elecciones se iban a llevar adelante el 3 de mayo, luego fueron suspendidas a raíz de la pandemia. Bueno, ahí hubo toda una puja, una suerte de discusiones, digamos, para poder determinar una nueva fecha. Se determinó finalmente que se iban a llevar adelante en septiembre y ahora en estos últimos días, digamos, el Tribunal Supremo Electoral decidió así de manera individual, sin pasar la decisión por la Asamblea, que la Asamblea es el órgano que tiene que tomar estas decisiones, ¿no? Pero de manera unilateral el TCE decidió suspenderlas hasta el 18 de octubre, si no me equivoco. Han habido una suerte, digamos, de expresiones, obviamente desde el MAS, pero también desde las organizaciones sociales, y la COP, justamente, la Central Obrera Boliviana, ha hecho una convocatoria para llevar adelante a partir del lunes una huelga general y nacional, ¿no? Una huelga por tiempo indefinido. Si bien ayer hubo un par de conversaciones con el Tribunal Supremo, en donde supuestamente el Tribunal Supremo estaría dispuesto a revisar esa fecha, bueno, todavía no hay nada determinado y seguimos en la incertidumbre, ¿no? De cuándo se van a llevar las elecciones. ¿Qué nos podés contar, Sacha, de todo este escenario, ¿no? Que tiene tanta complejidad? Bueno, sí, es un momento muy, como tú muy bien dices, Nadalí, muy complejo y difícil que está atravesando Bolivia. Después de 14 años de estabilidad política, de crecimiento económico y de desarrollo social sin precedentes, ahora Bolivia está enfrentando una de sus peores crisis, una multiplicidad de crisis al mismo tiempo. Para hablar específicamente de las elecciones, hay que, por supuesto, recordar que después del golpe de Estado del 10 de noviembre del año pasado, después de las masacres en Sacaba y Sencata, la Asamblea Legislativa en Bolivia abre un proceso electoral. En base a esa ley es que el Tribunal Supremo Electoral define una fecha que era el 3 de mayo, la primera fecha, en base al plazo, al término que había planteado la Asamblea Legislativa. Esa fecha se modifica en primera instancia porque por los primeros datos que se tenían de la pandemia en marzo, el Tribunal Supremo Electoral envía una carta a la Asamblea Legislativa para modificar esa fecha. E inicialmente la Asamblea mueve la fecha para la última semana de julio, es decir, tendríamos que estar votando este domingo, ¿sí? O el siguiente domingo, el primer domingo de agosto, pero después de un acuerdo político se modifica la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre. Aquí nuevamente el Tribunal Supremo Electoral envía una nota con un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para nuevamente marcar otro término en el que tienen que llevarse adelante las elecciones. Ahora, de manera unilateral, de manera ilegal, de manera inconstitucional, el Tribunal Supremo Electoral impone una fecha, que es la del 18 de octubre, sin que pase por la Asamblea Legislativa. Y no solamente eso, sino que sin una base sólida sobre la pandemia respondiendo en realidad a intereses de varios partidos que están en la pugna electoral. Esto ha provocado, por supuesto, indignación en las organizaciones sociales más importantes del país. Tú has mencionado a la Central Obrera Boliviana, pero también muchas otras organizaciones de campesinos, indígenas,
obreros de distintas ramas se han manifestado en contra por varias razones. Porque el Tribunal Supremo Electoral, primero en términos legales, viola la ley que establece un plazo para las elecciones, pero además algo mucho más grave que eso. De manera unilateral prorroga el mandato de Yanine Áñez. Es decir, el Tribunal Electoral no solo cambia la fecha, sino le dice, esta señora va a ser presidenta del país un mes y medio, 2 meses más. Eso no lo puede hacer el Tribunal Electoral, porque no estamos viviendo un proceso electoral común, normal. Primero es eso. Y segundo, que además Bolivia está atravesando una serie de crisis al mismo tiempo, porque además de la crisis económica, decía que Bolivia crecía al doble del resto de los países de la región hasta el año pasado. Y ya antes de la pandemia, Bolivia había sufrido una caída en su economía terrible debido a las políticas del gobierno de facto. Pero además de la crisis económica, agravada, por supuesto, como en todos los países del mundo por la pandemia, se da una crisis sanitaria. El gobierno de facto, que en lugar de haber aprovechado los días de cuarentena para potenciar nuestro sistema de salud, se ha dedicado a otras cosas. Ha habido casos que han tenido repercusión mundial sobre corrupción, y que ahora la gente lamentablemente está en una situación de total abandono. En las farmacias de La Paz no hay aspirinas. Hay enormes filas, pero no es una exageración. No hay aspirinas. Y la policía está recogiendo decenas, y es muy triste decir, decenas de personas muertas en las calles, en sus casas o en vehículos dirigiéndose a hospitales que les tienen las puertas cerradas. No han preparado absolutamente nada para combatir la pandemia en términos de equipo médico, de preparación de lugares para atención de las personas enfermas. A eso se suma, por supuesto, la pésima planificación de la propia cuarentena. Se hizo una cuarentena antes del tiempo, que provocó una situación de dificultades económicas para la mayoría de la gente. Ahora están pensando hacer otro tipo de cuarentena rígida en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, que también va a encontrarse con el hecho de que la gente decide si es que va a alimentar a su familia o no durante esos días. Y es una situación realmente precaria. Entonces, tenemos esta multiplicidad de crisis, además con un gobierno de facto que persigue sañudamente a los miembros del movimiento al socialismo, desde el expresidente Evo Morales hasta otro tipo de autoridades. Ya distintas organizaciones de derechos humanos se han pronunciado de manera muy clara sobre estos gravísimos atropellos. Entonces, estamos en un panorama en el que la derecha golpista, la derecha que tomó el poder en noviembre del año pasado, no lo quiere dejar. Y así como ha buscado excusas o pretextos para modificar la fecha de las elecciones, es posible que lo haga posteriormente. Entonces, ahora la lucha en Bolivia es una lucha por la recuperación de la democracia, sin lugar a dudas. Lamentablemente, como les digo, la situación es desesperante. Cada día no solamente nos enteramos de que una persona cercana o conocida contrae la enfermedad, sino que muchos de nuestros compañeros están muriendo. En los últimos días han muerto un expresidente de la Cámara de Senadores, un expresidente de la Cámara de Diputados. Ayer ha fallecido la madre del exministro Carlos Romero, que estuvo en la cárcel varios meses. Entonces, la situación crítica, estamos viviendo, yo creo, el pico de la pandemia, pero sin ninguna preparación, porque recordemos, y con esto termino esta intervención, recordemos que la OMS declaró emergencia el 30 de enero. Y hasta ahora el gobierno en Bolivia ha abandonado su responsabilidad de atender a las ciudadanas y ciudadanos.
Sacha, con esta múltiple crisis que nos comentás que está padeciendo Bolivia, que por supuesto abarca esto, ¿no? Lo sanitario, lo económico, lo político, el escenario electoral es complejo, ¿no? Y en ese sentido, una encuesta de la firma Ipsos dio como resultado que los candidatos por el MAS, Luis Arce Catacora, y de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, empatan con un 26% de la preferencia electoral urbana. Y por su parte también la CELAC concluyó que Luis Arce, el candidato del MAS, puede obtener un 41.9, un 42% casi de la intención de voto, y Mesa únicamente un 26%, mientras Áñez conserva un tercer lugar con 13,3%. Esto porque también hacen encuestas en las áreas rurales y no solo en lo urbano. Definitivamente hay una incidencia, ¿no? O habrá una incidencia de esta crisis que señalas en un proceso electoral cuando éste se lleve a cabo. Es decir, también algunos datos de la CELAC confirman que hay un 63.9% de los encuestados que considera que las medidas de Áñez para paliar el tema de la pandemia han sido insuficientes, y un 45.5% también de los encuestados considera que la economía, esto que nos comentabas, ¿no? El golpe de la pandemia al sector económico es el problema principal. En este panorama, ¿cómo ves el escenario electoral? Es decir, ¿dónde consideras que tiene puestas sus expectativas la derecha boliviana, Áñez, Mesa, Camacho, frente a un proceso electoral, ¿no? Creo que es posible responder a esa pregunta desde dos perspectivas. La primera es que el golpe de Estado, la represión en su primera etapa, se basó en un fraude inexistente. Es decir, no tengo que decirlo yo, se han hecho estudios de las mejores universidades del mundo que de manera independiente han certificado que no hubo ningún tipo de fraude en las elecciones del 20 de octubre. Cada uno de sus argumentos ha sido desmontado de manera técnica, no por nosotros, sino por especialistas independientes que no pueden ser acusados de ser miembros del movimiento al socialismo. Entonces, lo que sucede es que en esa elección nosotros alcanzamos un 47%, después de una campaña durísima, también con mentiras, etc. Pese a esa campaña, ese 47%, creemos que se mantiene en apoyo al movimiento al socialismo y lo que representa. Esa es la razón fundamental, porque ellos, es decir, la derecha también lee encuestas, también hace encuestas, sabe que en unas elecciones justas, limpias, transparentes, ellos van a perder el gobierno y por tanto utilizan cualquier excusa. Puede ser la represión, puede ser la proscripción o la pandemia para evitar entregar el poder de manera democrática. Es por eso que el pico de la pandemia se mueve de acuerdo a cuándo se prevé que van a ser las elecciones. Cuando las elecciones tenían que ser en la primera semana de agosto, el pico de la pandemia era el agosto. Cuando se movieron al 6 de septiembre, el pico de la pandemia era el 6 de septiembre. Ahora dicen que el pico de la pandemia va a ser en octubre. Y cuando lleguemos a octubre dirán, no, el pico de la pandemia va a ser el siguiente mes. Es decir, existe una clarísima tendencia a postergar las elecciones de manera indefinida. No les interesa la crisis económica, por supuesto, no les interesa tampoco la democracia. Quienes están gobernando el país son herederos
políticos directos de quienes han gobernado Bolivia durante las dictaduras de los años 70, ¿sí? De Hugo Banzer Suárez o de el MNR de Víctor Paz Estenssoro, que era aliado de Hugo Banzer Suárez. Es decir, estos partidos que han gobernado son herederos directos de las dictaduras en Bolivia. Entonces, no existe tampoco una cultura democrática de su parte, y lo que no quieren es que haya elecciones. Y ahí decía, está uno, el tema de la pandemia, pero también el tema de la proscripción. Las denuncias que hay en contra de Luis Arce, nuestro candidato. Segundo, ahora hay varias denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral para cancelar la sigla del movimiento al socialismo, ya sea utilizando como excusa ese fraude inexistente o unos comentarios que hizo Luis Arce, comentarios, no divulgación, sino unos comentarios sobre unas cifras respondiendo a preguntas de un periodista. Entonces, ellos quieren proscribir al partido, utilizar la pandemia o procesar a nuestro candidato. Y están utilizando todo. Yo creo que la pésima administración de la pandemia tiene que ver con razones, por supuesto, de ineficacia, pero también con un interés político de que no funcione, de que se genere un caos terrible para que no haya posibilidades, o por lo menos tengan una excusa para postergar nuevamente las elecciones. Esa es la pelea que estamos atravesando. Es una situación absolutamente desigual, porque ellos controlan el aparato del Estado en su conjunto a través de la presión, del amedrentamiento, de la amenaza. Sí, bueno, lamentablemente después de 14 años de estabilidad política, de crecimiento económico y de desarrollo social, Bolivia está atravesando uno de los peores momentos en su historia, lamentablemente. Estamos a punto de llegar a los 13.000 muertos. Aquí en la Argentina entiendo que hay 3.500 muertos, pero tienen 4 veces la población de Bolivia, ¿sí? Y aquí en ningún momento se ha sobrepasado la capacidad hospitalaria, y hay una progresiva apertura a distintas actividades. Esa es una gran diferencia. En Bolivia es un caos, imagínense que hay gente que ha sido encontrada muerta en vehículos porque estaban dirigiéndose a un hospital y han sido rechazados. Es decir, bueno, esa es la tragedia que está viviendo mi país ahora. Sacha, recién, bueno, estabas comentando que en el momento del golpe de Estado hubo una durísima campaña en contra del MAS, ¿no? Y los medios de comunicación planteando que, digamos, el motivo en general, ¿no? Lo que planteaban los medios de comunicación era que el motivo de la finalización del gobierno de Evo Morales era por el fraude, digamos, ¿no? No era un golpe de Estado. Ahí hubo una lucha muy fuerte de disputa, una disputa, perdón, por los sentidos muy fuerte en los medios de comunicación, ¿no? Que justamente no mencionaban que había sido un golpe de Estado, digo, en general, un funcionamiento general de los medios de comunicación. Y teniendo en cuenta también que de las primeras empresas, digamos, nacionales que tomó, digamos, el gobierno de facto, fueron los medios de comunicación estatales, públicos, ¿no? Que no es un dato menor. ¿Qué nos podés contar, digamos, del funcionamiento de los medios? Vos hace un tiempo atrás habías hecho un estudio, un análisis sobre el comportamiento de los medios también en el intento de golpe de Estado del 2008. Entonces, de alguna manera podemos pensar en una correlación, en un comportamiento similar, apoyando a las derechas y a los sectores más conservadores por parte del poder mediático que de alguna manera configura lo que es la opinión pública. ¿Qué nos puedes contar de cómo se comportaron durante el golpe y cómo se siguen comportando al día de hoy? ¿Qué rol están llevando adelante? Sí, esta es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con la historia profunda de Bolivia, ¿sí? La derecha golpista es una derecha racista, es una derecha no solamente que tiene intereses económicos,
pero que también tiene un complejo de superioridad con relación a lo indígena en Bolivia. Y tiene que ver mucho con el rol de los medios de comunicación, porque no es algo nuevo, pero se ha desatado una campaña de odio en contra del MAS, en contra del masismo. Han tratado de identificar el masismo con todo lo malo de la política. Pero si bien, digamos, ese tipo de campañas de estigmatización pueden ser comunes en una sociedad polarizada, en una sociedad en medio de una campaña electoral, en Bolivia tiene un cariz de un racismo muy profundo. No se puede entender los ataques al MAS sin tratar de entender cuán profunda está vigente una cultura racista en ciertos sectores de la sociedad. Estos sectores cuando dicen masista, en realidad lo que quieren decir es indio. ¿Sí? Por eso esa carga de odio contra el movimiento al socialismo, que es un movimiento político, no es un partido, es un movimiento político que nace de la alianza de las organizaciones campesinas indígenas más importantes del país. Es un movimiento fundamentalmente indígena, urbano y rural. Entonces, hay una fuerte campaña de estigmatización y de tratar de generar este odio contra el MAS, que es un odio fundamentalmente racista. Y ahí los medios de comunicación han jugado y juegan un rol muy importante. Por supuesto, los medios tienen distintas filiaciones políticas. Hay algunos que están en contra, digamos, de Áñez, pero están a favor de Mesa, y lo que tratan de construir en el ideario colectivo es la idea de los dos monstruos, ¿no? El monstruo del gobierno, y el otro el del MAS. Y para que entre ahí como que no tiene nada que ver como si hubiese llegado del cielo Mesa. Hay otros abiertamente que tienen como único adversario al MAS, y uno fácilmente puede identificarlos con las agresiones, incluso las caricaturas, los comentarios. Es decir, lamentablemente se ha exacerbado un racismo que permanecía latente. ¿Y por qué digo que esta pregunta es muy importante? Porque va a los cimientos de la propia estructura sociológica de Bolivia. Hasta antes del año 2005, además de los mecanismos de movilidad social propios de cualquier sociedad, en Bolivia existían tres mecanismos de movilidad que garantizaban la movilidad social ascendente. Uno era el color de la piel. Mientras uno menos moreno tenía más posibilidades. El otro era el apellido. Si uno no tenía un apellido indígena, tenía más posibilidades de ascenso. Y el tercero era el idioma materno. Si el idioma materno era uno indígena, se nota en el acento de las personas, se nota en la forma de hablar. Entonces eso también impedía la movilidad social, el trato en las oficinas públicas, la posibilidad de que tus hijos puedan estar en tal o cual colegio, etc. Entonces el apellido, el color de piel y el idioma materno determinaban el ascenso social. Eso ha sido cortado por el proceso liderado por el presidente Evo en esos 14 años, no solamente por la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, sino porque ha habido una transformación cultural que se refleja en el propio nombre del Estado, que es un Estado plurinacional. Estas clases dominantes han estado resentidas ante ese avance, y ahora han resurgido estos ánimos racistas. Se parece mucho a lo que está pasando en Estados Unidos, que después del primer presidente afroamericano llega alguien como Trump
y se exacerban ese tipo de racismo, de exclusión. La gran diferencia entre Estados Unidos y Bolivia es que en Estados Unidos uno habla de una minoría afroamericana. En Bolivia uno habla de una mayoría indígena. Más de la mitad de los bolivianos tenemos esas raíces. Entonces, una gran parte de eso es esta estigmatización en contra del racismo que está en los medios de comunicación. Y esa es una batalla permanente, pero creemos que en Bolivia se ha alcanzado ya una madurez política suficiente como para entender cómo los medios de comunicación manipulan a las personas. Entonces, nos queda ahora la lucha por la democracia, es decir, en pleno siglo XXI, después de lo que vivimos nuestros países durante las dictaduras, suena un poco extraño decir esta frase, pero es tal cual, es la lucha por la democracia, es la lucha por la vida, por la dignidad. Y nada, queda todavía un largo camino por caminar. Sasha, en un artículo de mediados de mayo de este año que titulaste El sistema multilateral en terapia intensiva, realizaste un minucioso análisis partiendo de tu experiencia, ¿no?, como representante del Estado Plurinacional Boliviano ante Naciones Unidas, en el cual detallabas el panorama crítico en el que ya se encontraba el sistema multilateral mundial en el momento del inicio de la pandemia por el coronavirus. En tu criterio, ¿cómo caracterizarías la respuesta de los organismos multilaterales, como Naciones Unidas, a la crisis global potenciada por la pandemia? Y partiendo de esa respuesta de los organismos multilaterales, ¿cuáles consideras pueden ser o son los principales riesgos que enfrenta la región en esta hora? Sí. La respuesta del sistema multilateral ha sido prácticamente nula. La OMS ha sufrido una serie de ataques fundamentalmente de los Estados Unidos, que se ha alejado de la OMS, críticas de varias potencias, pero esa es una consecuencia. La causa de esa crisis no es la pandemia, es una consecuencia de una larga crisis del sistema multilateral. No es que el sistema multilateral haya estado muy bien en alguna parte de la historia, pero ha tenido momentos de mucha importancia, fundamentalmente a la de los años 50, 60, en la construcción del sistema del derecho internacional humanitario o de la lucha contra la descolonización, sobre todo en África y en Asia, o la arquitectura de la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, etc. Pero ahora estamos viviendo probablemente una de las peores crisis del sistema multilateral. Y esta crisis tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que algunos países, y fundamentalmente Estados Unidos, que es la primera potencia económica y militar, no tienen ningún tipo de respeto al derecho internacional y ha hecho como una de sus políticas de Estado el desmantelamiento del sistema multilateral. En los últimos años, Estados Unidos ha desconocido el Acuerdo de París, ha atacado de manera directa a la Corte Penal Internacional, no ha sido parte del Pacto Global de Migración, se ha alejado del Consejo de Derechos Humanos, se ha alejado de la UNESCO, ha quitado los fondos para la asistencia a los refugiados palestinos, ha mudado su capital hacia Jerusalén, violando resoluciones del Consejo de Seguridad, y ahora estos ataques contra la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay una situación global de un profundo debilitamiento del sistema multilateral, y esto no es solamente exclusivo de Estados Unidos. Varios países europeos se han ido sumando a esto, debido, por supuesto, entre otras cosas, al resurgimiento de partidos de extrema derecha en varios países europeos. Lo mismo en nuestra región. Lo que está pasando, sería oportuno hacer un análisis específico sobre todo del papel de Brasil con el sistema multilateral y su alineamiento a la política Trump. Lo mismo de instancias como el denominado Grupo de Lima,
que de manera vergonzosa se subordina a lo que dice Estados Unidos, razones ideológicas, violando el derecho internacional para derrocar a un gobierno legítimo como el venezolano. Entonces, estamos en una situación trágica. La gran diferencia está en que una crisis del sistema multilateral en los años 60, 70 y 80 no tiene la misma repercusión que ahora. Y volvemos aquí otra vez a la pandemia. La pandemia ha desnudado la importancia fundamental de la posibilidad de acuerdos globales, de gobernanza global. ¿Qué pasó inmediatamente después de la pandemia? Los países, y no estamos hablando de cualquier país, los países del centro de hegemonía, me refiero a Europa fundamentalmente, estaban peleando por mascarillas, han cometido actos de piratería por respiradores, es decir, una coordinación nula. Y digo que la pandemia desnuda esta situación porque ahora la humanidad por primera vez está enfrentando una multiplicidad de crisis que plantean una amenaza existencial a la especie humana. Es decir, durante los años 50, 60, 70, 80 y hasta ahora, la única crisis que amenazaba a la especie humana en su totalidad, a la sobrevivencia de la especie, era la posibilidad de un enfrentamiento nuclear, ¿sí? Pero a eso se ha sumado el cambio climático, como una cierta posibilidad de una amenaza a toda la especie. La otra gran amenaza es la disrupción tecnológica. Todavía no podemos imaginar hacia dónde va a ir el desarrollo de la inteligencia artificial, de la acumulación de datos, de la ingeniería genética, de la biotecnología, etc. Es decir, esa, si bien puede ser un gran potencial de desarrollo, también puede ser una gravísima amenaza a la existencia de la especie. Y la cuarta gran amenaza, estas tres ya están mencionadas por este filósofo historiador israelí muy famoso ahora, siempre me olvido el nombre, pero sí. Y hay una cuarta que él no la menciona, que creo que es también, que le pone, que exacerba las tres anteriores, pero que por sí sola es una amenaza a la existencia de la especie humana, que es la desigualdad. El mundo nunca ha sido tan desigual como ahora. Y si nosotros no encontramos mecanismos de gobernanza global para atacar esas cuatro amenazas existenciales, sin menospreciar las otras crisis, la crisis migratoria, la crisis alimentaria, la crisis de salud, etcétera, si no encaramos de manera coordinada esas crisis, entonces en décadas habremos cruzado el umbral del punto de no retorno. Y esa es la grave crisis que estamos atravesando. Y nuestra región, lamentablemente, de manera trágica, no se ha logrado insertar a la agenda global de manera unida. No se puede hablar de una América Latina. Existen varias Américas Latinas. Y en distintos momentos hay partes de esa América Latina es más progresista. Hay la década de oro que hemos tenido a principios de este siglo, que ha sido extraordinaria porque no solamente por la creación de UNASUR o CELAC, sino porque había una posición colectiva en torno a los desafíos globales. Yo recuerdo con mucha nostalgia esos momentos en los que Brasil intervenía para lograr la paz con Irán, para el desarme nuclear en Irán, o participaba en negociaciones liderando espacios, digamos, en ese sentido. Y una cosa muy importante es que cuando Argentina y Brasil, que son los países más grandes de Sudamérica, están alineados, jalan el carruaje en la misma dirección, nos va bien a todos, ¿no? Ahora, lamentablemente, eso no sucede. Es una pena, pero
La mayoría de los países está subordinada a las políticas de Estados Unidos en lo político y en lo económico, y están dispuestos a sacrificar a nuestros propios hijos, a UNASUR y a CELAC, en el altar de la sumisión a los Estados Unidos. Parece de panfleto, ¿no? Parece decir que parece de un manual que se imprimía en Moscú en los años 50 de las críticas al imperialismo, ¿no? Pero es tal cual, es tal cual. Uno no tiene que ser un especialista para darse cuenta que vivimos una etapa muy triste, pero existe la esperanza de que retomemos ese camino. Ya a los pueblos no se les puede engañar como en el pasado, ya han sentido la diferencia entre los gobiernos para el pueblo y los gobiernos contra el pueblo, y que así estoy trabajando ahora en un artículo justamente sobre una pequeña hipótesis, cómo los gobiernos que trabajan para desarticular al movimiento popular, para desarticular las instancias de solidaridad de sus propios países, son los mismos que también trabajan para desarticular las instancias de desintegración regional o global, porque estos responden a los intereses que lucran con el hecho de que estemos desunidos. Y ahí está, por supuesto, una de las grandes razones del golpe contra Bolivia, que tiene que ver con los recursos naturales. Sasha, te agradecemos entonces esta comunicación, tus reflexiones. Nos vamos con esto que señalás de la esperanza y por falta de tiempo no abordamos esto de los recursos naturales que, bueno, quedó tan evidente, ¿no? La semana pasada con los dichos de este sudafricano Elon Musk, que, bueno, que se pinta él solito, ¿no? Y esos intereses de recolonizar la América Latina, que como bien decías, si bien parece sacado de un manual contra el imperialismo, es la realidad que estamos viendo y que, como bien decías, los pueblos ya no pueden dejar de ver, han abierto los ojos en todos estos procesos de autoorganización que han llevado adelante en esta década dorada que tuvimos a principios del siglo XXI. Agradecemos entonces tus reflexiones y, por supuesto, esperamos poder contar con tu voz y tu palabra en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad que me dan, es un verdadero privilegio. Desearles mucho éxito en el trabajo que realizan y me pongo a sus órdenes y disposición cuando gusten. Un fuerte abrazo fraterno para ustedes. Muchas gracias, Sacha. Buenos días.